fundamentos acerca de cómo a través de los fundamentos de Cristo, a través de los fundamentos de Cristo, podemos llegar nosotros a un ministerio, el ministerio de la liberación. Dijimos también, no solo a través de Isaías 61, el gran ministerio que tenía Jesús, lo profetizaba Isaías, que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Entonces ahí hace una cadena de fundamentos, de dar libertad a los presos, a los quebrantados de corazón, a enviar, a predicar las buenas nuevas. A través de esa forma de ministrar, a través de la forma de ser en la tierra, eso pasamos a un tiempo también de lo que es la guerra espiritual. La guerra espiritual se convierte desde que, Jesús nace, que le dice, un ángel viene a José y le dice, lleva al niño a Egipto, porque Herodes buscara al niño no solo para adorarlo, sino para matarlo. Jesús en el desierto es llevado por Hasatán para tentarlo por hasta una tercera vez, pero él le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a él le servirá. O sea, hay muchas maneras que aún cuando tomaban piedras para arrojárselas a Jesús, porque no podían oírlo, se atormentaban a la hora de oírlo a Jesús. Entonces fue a la hora de seguir el propósito de Dios el Padre, siempre hubo una confrontación. Vimos esas cosas. Hoy lo que quiero ver es la victoria a través de Cristo, las victorias. Y quiero leer algunos fundamentos. Libro de Mateo, capítulo 27. Libro de Mateo 27. Hola Vivi, buen día. De Esquel. Bueno, gracias al Señor por varias personas que veo conectadas, de Fernández Oro, Walter, Ceci, Treleu, Janito de Cinco Saltos, Seferino de Ferry, no sé, hay varios que no puedo ver, pero qué lindo que tengan esa cultura de tomar la primera vigilia de la mañana para oír al Señor, porque luego en el día Dios realiza el día y nosotros podemos estar en compañía de Él. Se encontraron 27 de Mateo, dice 51 en adelante, hablando acerca de las victorias de Jesús. Cuando dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, Espíritu de Dios, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando vemos esto, de que quien resucitó a Jesús, uno necesita saberlo. Esto en el libro de Juan está, que Dios el Padre resucitó a Jesús. Dios el Padre resucitó a Jesús. Eso tiene que quedar claro siempre. La victoria de Jesús. ¿Por qué vemos que aquí hay victoria? Porque dice aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué es el velo del templo? El velo del templo, había un santuario donde se llamaba una parte el atrio, el otro un lugar santo y el otro un lugar santísimo. En el lugar santísimo había un velo desde arriba hacia abajo que no se podía ver hacia adentro o nadie podía ver ni menos entrar, porque el lugar santísimo era para el sumo sacerdote. Ese lugar era cuando todo un pueblo, una vez al año, venían para expiar sus pecados. Ese es el mismo versículo que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida.
El camino era el atrio, el lugar donde había un estanque, una canillita, donde se lavaban las manos, los pies en algunas ocasiones. Ese es el camino, lugar llamado el camino. Después había donde estaba la menorá, donde estaban los panes de la proposición, y donde había allí un candelabro, que son los 7 espíritus de Dios, que eso va a ser re lindo un día verlo. Porque necesitamos nosotros movernos en los espíritus de Dios, porque si están en la menorá era un fuego para alumbrar al pueblo, para que el pueblo esté guiado a través del fuego de la menorá, y nosotros no podemos no estar guiados por el fuego del Espíritu de Dios. Entonces hay espíritus de Dios que se mueven, como por ejemplo, no sé, los 12 patriarcas, los hijos de Jacob. Cada uno de ellos tienen una bendición, cada uno de ellos tienen una manera de vivir en la tierra, cada uno de ellos se movían en diferentes áreas. Amado, son tipologías de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia no es para contar la historia de don tal, qué sé yo cuánto. No, la Biblia es de Cristo, entonces todo necesitamos verlo a Él. Entonces, cuando veo acá el velo del templo, volviendo al tema, dice se rasgó en dos. ¿Qué significa? Que en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, todo el tabernáculo, nadie entraba al patio sin lavarse las manos. Nadie entraba al lugar santo, ni menos al lugar santísimo. Entonces, el lugar santísimo era para el sumo sacerdote, que entraba una vez al año para expiar los pecados de todo un pueblo. Todo el pueblo venía para que Dios le perdonara sus pecados. Entonces, cuando Cristo Jesús venció la muerte, venció a Anás, venció a Caifás, venció a Poncio Pilato, venció, aún venció la muerte con poder, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos. Ahora ya no hay necesidad de matar animales, ya no hay necesidad de que un sumo sacerdote se meta en el lugar santísimo para expiar los pecados. Ahora Cristo Jesús, al rasgar ese velo, todos nosotros que siendo sacerdotes delante del Señor, por eso es importante que nosotros podamos unirnos a la comprensión, a la buena comprensión de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque necesitamos entrar al lugar santísimo. ¿Cómo hacemos nosotros una iglesia todavía llena de pecado, llena de iniquidad, llena de rebelión, llena de misterios escondidos dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué haría una iglesia llena de un montón de cosas? Si tenemos nosotros el acceso, entonces hay una victoria que muchos necesitamos ganar. ¿Por qué decimos necesitamos ganar? Porque a veces el que se crea limpio aún necesita limpiarse más. Cuando a veces nosotros nos sentimos bien, decimos, bueno, gracias Señor, porque por tu misericordia nos has tocado, nos has bendecido, nos has alumbrado en algo, pero cuánto camino todavía nos falta a cada uno. Entonces, la gran victoria de Cristo Jesús ya la hizo Él y nosotros la tenemos por medio de Cristo. Ahora necesitamos meternos. ¿Para qué? Para que esa presencia que había en el lugar santísimo, que traía una respuesta de Dios, que allí bajaba la voz de Dios, la presencia de Dios para traer respuesta a todo un pueblo, a toda una nación y aún a los sumos sacerdotes, aunque allí había una práctica que, entre paréntesis, la práctica era de llevar una ofrenda para que a través de esa ofrenda Dios recibiera el perdón de esos pecados. Dios no necesita de nosotros y menos plata, pero nosotros hacemos sacrificio, usamos el dinero para hacer sacrificio y venir delante de Dios. Un día vamos a hablar acerca de la tacañería o por causa de cuál es el ojo de todo el cuerpo, ¿no? Que habla Mateo. Y es importante que nosotros sepamos poder venir a Dios confiadamente y en estados de alegría.
Porque a veces nosotros queremos cruzar el lugar santísimo y entrar. Ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo. Claro, porque se rasgó el velo de arriba abajo. Tenemos acceso, pero ¿a qué vamos a entrar? ¿Queremos su presencia? Por supuesto que queremos su presencia. Pero entrábamos, el sumo sacerdote entraba, recibía su presencia porque traía demanda, él traía arrepentimiento y traía el arrepentimiento de todo un pueblo. Entonces la presencia no es para solo llorar, hablar en lengua, profetizar, sentirnos bien, sentirnos cómodos, recibir de Dios bendiciones y bendiciones y bendiciones. Amado, el lugar santísimo era para llevar demandas de arrepentimiento, hacer teshuvá, es arrepentimiento. Entonces, al ver Dios el corazón de todo un pueblo y el corazón del sumo sacerdote, Dios descendía en perdón o no descendía en perdón. Muchos sumos sacerdotes murieron en ese lugar, por eso le ataban una soga en la cintura o le ataban una soga en una pierna para tirarlo a veces por si ellos hubieran muerto adentro del lugar, porque llegar a la presencia de Dios era algo que temblaba la tierra, era algo que la presencia de Dios no se podía soportar humanamente. Ahora, si nos metemos en esta victoria, ¿cuántas veces nosotros en necesidad de pecado, rebelión, iniquidades, y queremos, nos vamos a una iglesia o hacemos una oración en casa y queremos que la presencia de Dios nos llene todo? Ahora, yo necesito entender esta victoria, porque esto tiene que ver con un fundamento muy alto. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Dice así los versículos 14 y 15, creo que es. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como hemos mencionado entonces, que a través de estos textos, a través de estos fundamentos que le hemos llamado, vemos la victoria de Jesús. ¿Qué anuló Jesús? El acta de los decretos que nos era contraria. O sea, si nosotros estamos viendo de que no hay un acta de decreto que nos juzga, ¿qué haríamos nosotros uniéndonos a decretos paralelos? Si hay un decreto escrito está la palabra santa, la Biblia, la voz de Dios, la palabra de Dios. El papel escrito con el dedo de Dios, las tablas de mandamientos. ¿Por qué un acta de decretos falsos, sin derechos, sin memoria, pudiera regir en la mente del humano? Eso necesitamos entender. Nosotros necesitamos vivir las victorias de Cristo. Si Él anuló el acta de los decretos que estaban en mi contra y dice que las exhibió públicamente, ¿qué hace el cristiano viviendo o manejando o entendiendo iniquidades? Entendiendo rebelión, pecado. ¿Qué hace una persona entendiendo o reconociendo una debilidad? Por eso es importante que nosotros entendamos la victoria de Cristo. Si realmente Él derramó su sangre para limpiarme, lavarme de pecado, limpiarme de toda maldad, ¿cómo es que el poder de la sangre aún no se me ha revelado? Porque de mi boca sale hermoso. Porque a la gente le decimos, ¿vos creés en la sangre de Cristo? Sí, dice, ¿cómo no voy a creer? ¿Y cómo es que empezaste a creer? No saben porque nunca se les reveló el poder de la sangre. Pero les preguntás, ¿sabés mentir? Sí. ¿Y cómo aprendiste? Y arranqué despacito, arranqué mintiendo con un caramelo, pero después ya arranqué con más. ¿Y aprendiste a hacer berrinche? Y sí, desde niño, cuando quería un caramelito, empezaba a patalear y hacía berrinche. Y ahora de grande, y ya estoy acostumbrado a hacer berrinche. Pero nunca aprendimos las manipulaciones de Satán, pero nunca aprendimos las victorias de Cristo.
Y nosotros necesitamos, como personas adultas, como hijos de Dios, como personas que tenemos tiempo en la Biblia, como personas que hemos conocido verdaderamente a Dios, o si no, hubiese sido mejor que ni le hubiésemos conocido, dijo Pablo. Pero qué precioso que es cuando nosotros decimos, bueno, Dios anuló a través de Jesús y a través de su sangre nos lavó, nos escondió a nosotros en esa sangre preciosa. Entonces, lo mínimo que necesito hacer es ir a una habitación, cerrada la puerta, meterme en oración con mi Padre en lo secreto y entrar en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que los fundamentos escritos a mi favor estén en estado de fallidos. No voy a permitir que una iniquidad sea más alta que su palabra, que un pecado sea más notorio que el poder de la victoria en la cruz y el poder de su sangre, el poder de su nombre, el poder del decreto, que Él anuló los decretos que estaban en mi contra. Por eso es que hemos hablado alguna vez acerca de identidad, acerca de qué somos en Cristo, cómo somos en Cristo. Cuando hablamos de identidad es hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vernos como nos ve Dios. Cuando vemos que el Señor anuló los decretos que estaban en nuestra contra, amado, hemos aprendido, más culturas de las naciones que cultura del reino de Dios. Hemos aprendido cultura de un mundo pagano, culturas de un mundo romano, babilónico, de Medio Persa, de Grecia. Hemos aprendido más culturas de gente fuera de pacto, gentil, que con gente con pactos con Dios, unidos a un reino, entendidos en misterio, entendidos con una mentalidad de reino y una mentalidad del trono de Dios, de lugares celestes, de ámbitos celestes. No hemos aprendido una cultura donde el Espíritu Santo es el único que nos guía a toda verdad, a toda justicia, a alumbrar a la gente, a abrir camino, a sanar enfermos, echar fuera demonios. Claro, porque cuando entendemos la victoria que hubo en la cruz del Calvario, amado, me da como una sensación por dentro de decir, Padre, yo te pido perdón, porque has anulado aún el acta que había en mi contra, el acta de decretos, de cuántas maldiciones, de cuántos pecados, iniquidades, rebelión, pero no hemos hecho nosotros, un abrir de nuestros ojos en las Escrituras, porque Él ya lo hizo. Entonces, Padre, venimos delante de ti para arrepentirnos. Venimos delante de ti, Señor, no es para anular el acta, no es para reprender demonios, nos arrepentimos de las malas prácticas que hemos tomado. Teniendo un reino que dice 2:44 de Daniel, ese reino un día va a desmenuzar a todos los otros reinos, los va a aplastar, los va a desmenuzar, pero este reino permanecerá y prevalecerá. Y este es el único reino que va a regir, el reino de Dios, es lo que vino Jesús a establecer. Él dijo, en el cielo no hay enfermedades, en el cielo no hay crisis, en el cielo no hay adversidad. Y yo vengo a establecer un reino que no será jamás movido, ni será dado a otro pueblo. Ese reino desmenuzará, ese reino se va a establecer. Amados y amadas, cuando nos unimos al reino de Dios, hay algo que rige en el reino de Dios que nosotros no podemos hacer oídos sordos. Hay algo que debe suceder en nosotros, en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestras manos, en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser. Debe ser en nosotros un temor, una dedicación, dedicarnos al reino de Dios y su justicia. Porque la Biblia dice, y escrito está,
que busca primero el reino de Dios y su justicia, y después lo demás verás que todo será añadido. Sabe que hemos empezado al revés, buscando las añadiduras, esperando a ver si las añadiduras, como siempre hablo con alguien y le digo, mira, el día que trabajes para comer, vas a trabajar toda la vida para comer. Y el día que dependas de un sueldo, por más que sea chico o grande o mediano o más alto, siempre será un sueldo y lamentablemente no hay visión en eso. Lo que uno necesita es disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora, ¿qué bendiciones de Dios? La gente lo relaciona con plata. Y lo que Dios ha preferido de nosotros es que le podamos entender. Por eso es que cuando estos misterios de la victoria en la cruz, de las victorias de Jesús en la cruz, en nosotros son entendidas, nosotros vamos a tener como una lucha contra el enemigo. El pecado lo vamos a oler a kilómetros y no nos vamos a emparentar. Las iniquidades las vamos a ver, pero desde lejos, y no nos vamos a unir a ellas, sino que el espíritu de santidad. Fíjense que cuando Cristo resucitó, dice que aún muchos que habían estado en los sepulcros allí de años, resucitaron con Él. Amados, ¿cuál es el espíritu de la resurrección entonces? Porque dice que muchos se levantaron y aparecieron a los suyos. Esto es un misterio y es muy lindo poder entenderlo. Cuando nosotros obtenemos la salvación del Señor, nosotros nos unimos a Él, y una vez que obtenemos nosotros la salvación, la lucha será constante, obviamente, contra el enemigo, pero mía es la guerra, dijo el Señor. O sea, nosotros nos unimos al Señor y Él dice, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Alguien dijo, oren por mí, y porque voy a hacer un viaje o porque quiero comprar algo y quiero que oren por mí porque, no sé, tengo miedo, tengo temor. Y el Señor dijo, no temas, no desmayes, sé valiente, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Amado, hay culturas que nosotros no hemos entendido. Hay formas de vida, formas de proceder que el cristiano o el mundo de hijos de Dios no ha entendido. Entonces, cuando quiero meterme en tema casi, porque salvación es sinónimo de liberación. Cuando yo estoy hablando de victoria, estoy hablando de que Cristo ya hizo algo, o sea, que nos abrió camino y ahora para nosotros es más fácil. Tú no tienes que lidiar ni con la muerte, no tienes que lidiar ni con Anás, Caifás, Poncio Pilato, no tienes que lidiar con muchas leyes. Ahora solo necesitas creer. Necesitamos entrar en arrepentimiento y creer en las victorias, porque por eso estamos leyendo fundamentos, estamos haciéndolos ver. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una materia ahora que tiene que ver con liberación, pero más tiene que ver con que nosotros encontremos salvación. Porque entrar en salvación tiene que ver con pensar en el reino y no pensar en que soy pobre. Tiene que pensar entrar en el reino y no pensar que tengo necesidades. Pero la gente piensa más en que soy pobre, que tengo necesidades, que tengo aquello, que tengo esto otro. ¿Por qué? Porque es una persona que nunca encontró salvación. Sé que es duro esto. Sé que es confrontante esto a la mente de muchos. Pero necesitamos entender que salvación es sinónimo de liberación. Necesitamos entender de que mi mente no debe estar aliada o tener un paralelismo con un mundo caído, una naturaleza caída. ¿Somos 100% natural? Sí, pero somos también un 100% eternos o espirituales. Y necesitamos entender más nuestra vida eterna, nuestra vida espiritual,
que tanto la vida natural estamos aquí como mandados, como enviados a la tierra por un par de horas, un par de minutos, 70, 80 años, 90, no sé cuánto tiempo podemos vivir en la tierra, pero venimos para hacer una voluntad, pero en nosotros hay eternidad. No es que nacimos simplemente cuando entramos al vientre de nuestra madre, no, nos conoció Dios desde antes de entrar al vientre de nuestra madre. Fíjense lo que hizo Dios con Jeremías: aún antes del vientre de tu madre yo te conocí y te escogí y te llamé para ser profeta a las naciones. David decía: hoy mi embrión vieron tus ojos. O sea, amado, ¿qué es lo que nosotros somos entonces? Entonces somos mucho más de lo que a veces esta guerra que cada uno tiene en su vida, en su mente, en su cultura, en su carácter, en su naturaleza. Hay algo, un misterio mucho más fuerte y mucho más, que tiene mucho más autoridad que todo lo que puede hacernos sujetar en este mundo natural. Entonces, las victorias de Jesús ya son nuestras. Y necesitamos entender de que si Él rasgó el velo del templo, tembló la tierra, los muertos resucitaron, Él resucitó, amados, nosotros necesitamos resucitar. Necesitamos morir a una vida llena de pecado, de iniquidad, de rebelión, y necesitamos resucitar en Él. Es una revelación que necesitamos del poder de la sangre de Cristo para ser lavados, ser limpios de pecados y de maldad. Cuando hablamos de que Él anuló el acta de los decretos, no tenemos por qué nosotros aliarnos a culturas extrañas de las naciones. El anular el acta de los decretos que nos era contraria, las quitó del medio clavándolas en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Entonces, como dijimos que Él anuló el acta, un acta es un decreto, es un escrito. Un acta es algo que está sellado por alguien. Entonces, cuando Él anuló el acta, es algo legal. Entonces, ahora la legalidad que nosotros tenemos es que si Él, a través de la victoria en la cruz del Calvario, nos dio libertad, entonces es que en nosotros hay una victoria mayor. Y esa victoria mayor tiene que ver con que nosotros no podemos estar acordándonos del pecado, de las iniquidades o entrar en las prácticas. Hablaba con alguien que me decía, pero no sé por qué lloro por todo, o no sé por qué me enojo por todo, o no sé por qué me siento mal enseguida antes de hacer las cosas. Entonces le digo, bueno, es fácil. Uno necesita entrar en una cultura diferente. Uno necesita renovar la mente, renovar el pensamiento. ¿Cómo lo hace? Con leer las Escrituras. Uno cada día debe renovar el pensamiento. ¿Sabe qué feo que es? Que yo piense lo mismo de ayer, lo mismo de hace un año, lo mismo de hace 15 años, lo mismo de hace 40 años. Amado, necesitamos entender esto, de que la mente se atrofia pensando siempre en lo que me pasó, pensando siempre en la necesidad, pensando siempre por lo que crucé, pensando toda la vida. Amado, los órganos se atrofian. Háblele mal a una plantita, háblele mal a una manzana, al otro día estaría negra. Una plantita al otro día se cae, se muere, una florcita. Amado, nosotros, cuando nos hablamos mal nosotros mismos, no podemos nosotros torturarnos la mente. Tenemos la mente de Cristo, pero nos torturamos las capacidades, nos torturamos los dones, nos hemos torturado las capacidades que tenemos para sujetar a un mundo natural y establecer el reino de Dios, pero hemos saturado nuestras vidas con engaños pasados, con engaños anteriores, con engaños de las naciones, con ocultismo, con adivinación, con un montón de cultura, de malos recuerdos que nos dañan. Entonces, necesitamos, en el nombre de Jesús, digo esto, necesitamos de Jesús, necesitamos de entender
las victorias de Jesús en nosotros. Si Él lo hizo, tiene que suceder. Si Él resucitó, yo quiero resucitar. Si Él anuló el acta de los decretos, yo quiero vivir el nuevo acta de decretos que Él dice: yo soy tu padre, tú eres mi hijo, no temas, no te sientas solos porque yo estoy contigo. Jesús viene y dice: todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar, reposar, que vivan en plenitud, que vivan en gozo, que tengan alegría con la familia. Entonces, hay otra cultura que a nosotros nos hace estar mal, enojados. Bueno, vamos a entrar en materia en eso ya, creo que la clase que viene. Pero necesitamos entender de que para que aquello suceda, yo me tengo que decidir en unirme a las Escrituras. Cuando yo me voy a unir a las Escrituras, digo, claro, si el Señor anuló el acta de los decretos, yo necesito orar y entrar en convicción que hay un acta que ahora tiene legalidad. Cristo en la cruz, a través de la sangre, me ha dado libertad, me ha lavado, me ha limpiado. Es un nuevo acta de decretos. Necesito que la revelación de la sangre de Jesús me sea ahora a mi mente, a mi corazón. Entonces nosotros vamos a comenzar a vivir las victorias de Cristo Jesús en nuestra mente personal. Sé que esto va a traer muchísimas preguntas, pero hágalas a mi número, todos tienen mi número, háganlas, porque mucha gente hemos vivido ligados, atados a un montón de actas extrañas. Repito las clases anteriores, a Cristo Jesús, aún desde que nació, Herodes lo buscó para matarlo. Cuando era grande, antes de llegar a la cruz, lo llevó al desierto, le dijo: si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan, porque hacía 40 días que estaba de ayuno. Y Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amado, toda la vida Satán lo buscó a Jesús para acribillarlo. 91 de Salmos dice que el ángel del Señor acampará a nuestro alrededor, porque caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra. Amado, la Biblia dice que el león, el diablo anda como un león que cuando está rugiente, que no vendrá solo para asustarnos, sino para devorar a los que son hijos de Dios. ¿Sabe? Yo entiendo entonces en eso la mente, cómo se fusiona con la maldición, cómo se fusiona la mente con la cautividad, cómo se fusiona. La gente no se olvida lo que le sucedió hace 40 años atrás. Amado, nadie tiene un elemento 40 años en la mano, pero el cristiano en la mente tiene 40 años un recuerdo. Y es triste todo esto, por supuesto que es triste. Porque no ha habido liberación en el cuerpo de Cristo. No ha habido una revelación de las victorias de Cristo Jesús. Hay poder en su sangre, hay poder en la cruz, hay poder en su resurrección, hay poder en el haber anulado el acta de los decretos que estaban en tu contra. Los clavó en la cruz del Calvario. ¿Cuánta necesidad tenemos cada uno? Hay gente que puede decir: no, pero yo ya tengo todo olvidado. Bueno, gloria a Dios por eso, si ya lo tiene todo olvidado, pero la necesidad es borrarlo, no olvidarlo, sino borrarlo, sacarlo de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque constantemente vendrá el diablo y tendrá una puerta, tendrá un camino por donde entrar, y cuando menos quieras pensar, te destruyó la casa, te destruyó la cabeza, te destruyó la mente y te destruyó el corazón. Por eso es que cuando sucede algo, yo me tengo que dar cuenta que si el mundo dice crisis, un ejemplo, ¿no? Y a mi mesa le toca, yo digo: ¿qué hago yo viviendo lo mismo que un mundo natural? Si Dios es mi proveedor, Dios es quien provee mi casa. A ver, el mundo dice: hay una enfermedad que está corriendo por todas las casas. Ataca a los niños, ataca a los ancianos, ataca a los jóvenes, ataca a las madres, ataca esto, ataca aquello. Cuidado, cuídense.
ni plagas tocarán tu morada, dice la Biblia. Ni plagas. ¿Qué son plagas? Plagas son espíritus de muerte. ¿Qué es espíritus de muerte? Son justamente juicios de Dios que vienen, en este caso fueron a Egipto, pero vienen a lugares donde hay desobediencia. Entonces, ni plagas tocarán tu morada. Amado, todas las plagas que le sucedieron a Egipto no pueden tocarnos a nosotros. Pero ¿qué debía hacer el pueblo en Egipto? Haber matado un cordero y la sangre del cordero haber manchado los dinteles de las puertas. Bueno, ahora, 2000 años después, Cristo Jesús es el Cordero de Dios que derramó su sangre. Yo necesito tomar de esa sangre y manchar los dinteles de mi casa. ¿Cuáles son los dinteles? Son las puertas. ¿Qué es puerta? Lugares de conocimiento. Cuando yo estimo mi vida que lugares de conocimiento, o sea, es mi mente, ¿no?, deben estar sumergidos en el poder de la sangre del Cordero de Dios, el Cordero inmolado, amado, ángeles de muerte pasarán y pasarán, pero no me podrán ver porque el poder de la sangre es lo que a nosotros nos cubre. Entonces, hay una victoria que a través del derramar de la sangre de Cristo Jesús en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Y luego vimos que sobre todo principado y potestad los exhibió públicamente Cristo Jesús. Y anuló el acta de los decretos. Esa palabra, anular el acta de los decretos, es algo legal que el Señor hizo. Cuando nosotros entendemos legislación, entendemos de que legalmente estamos nosotros cubiertos por el poder que tiene el nuevo pacto. El nuevo pacto es a través de la sangre de Jesús. El nuevo pacto es las Escrituras. El nuevo pacto es cuando se me revelan las Escrituras, cuando se me revela Jesús, cuando yo he resucitado, yo puedo vivir una vida nueva y yo desde ese momento, al resucitar, he muerto al pecado, a la iniquidad, a la rebelión, a la concupiscencia, y ahora he nacido de nuevo. Por eso cuando Jesús lo encontró a Nicodemo y le dice, es necesario que puedas nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo? Siendo viejo voy a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que si aún no naces de nuevo no vas a poder ver el reino. Amado, hay una gran necesidad de ver el reino de Dios. Y yo quiero animarte en este día, quiero animarte en esta mañana a que puedas disfrutar más de las victorias de Cristo Jesús que de tantas cosas que nos son contrarias. Voy a seguir adelante. Cuando dije que hablábamos de salvación, hablábamos de liberación, y cuando hablamos de liberación, justamente hablamos de una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque yo necesito reconocer que soy mentiroso. Yo necesito reconocer que soy ladrón. Yo necesito reconocer que tengo berrinches. Yo tengo que reconocer que soy inmaduro. Tengo que reconocer que a veces soy, soberbio, arrogante, que tengo estupor, que tengo letargo. ¿Por qué? Porque ahora se va a transformar en una guerra espiritual todo aquello. ¿Por qué? Porque la palabra es luz, su sangre es poder, su nombre es autoridad. Vemos que tenemos un montón de legalidad que nos van a nosotros ayudar. Pero nosotros necesitamos entender que ahora se van a realizar estas liberaciones a través de lo personal. Cuando hablamos de la victoria de Jesús, ahí es donde nosotros necesitamos entender de que ya Cristo Jesús lo hizo. Si Él declaró y decretó las victorias, y luego dice que anuló el acta de los decretos, lo que yo necesito es ahora entrar en arrepentimiento para empezar a vivir cada una de las victorias. Vamos a empezar seguramente la clase que viene con algunos de esos ataques, voy a decir mejor así,
vamos a ir viendo algunos de esos ataques. La guerra espiritual tiene que ver cuando yo quiero ser libre. La guerra espiritual arranca o empieza cuando yo quiero libertad. Cuando yo decido que ahora mis ojos dejen de ver lo que ven, porque a veces veo corto, a veces veo como yo la perspectiva que tenga. No, yo creo que las cosas son así. Y vos no está para mandar en el mundo. Vos necesitas que el reino de Dios se establezca en la tierra. No, porque yo creo, como yo fui educado de esta manera con mi padre en mi casa, yo creo que las cosas son así porque yo las aprendí así. Bueno, vas a tener que desaprender eso porque hay algo que el Señor dijo. Él quiere que vea tus ojos lo que Él ve. Una vez lo encontró a Jeremías 1:10 creo que, y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y él dice, y bueno, luego de algunas preguntas, le dice, veo una vara de almendro. Y él dice, bien has visto, porque entonces ahora yo apresuro mi palabra. Y ahí nos damos cuenta nosotros que no podemos seguir viendo lo que vemos. ¿Por qué? Porque si vamos a estar toda la vida como ligados a un cuarto o a un par de metros y nunca avanzamos desde ahí, es donde nosotros decimos, me rindo, estoy cansado, cansada y ya no voy a vivir más una vida ligada o atada o ligada a esclavitud. No, yo necesito que mi mente se expanda, que se abran las estacas de mi mente para pensar diferente. Hay un mundo perdido detrás de mí y delante de mí. Hay un mundo con gran necesidad. La tierra tiene mucha necesidad, los gobiernos tienen mucha necesidad, las distintas áreas de nuestra ciudad tienen necesidad. Y nosotros somos la mejor arma para ser libre primero y luego para llevar libertad. Pero imagínense que la iglesia necesita tratarse ella primero. Tratar la iglesia primero nos está costando un montón. ¿Por qué nos está costando? Porque le costó a Cristo la vida, le costó llegar a la cruz, le costó pasar por un proceso de días de preparación para llegar a la cruz, de ser juzgado, de ser presentado, de ser condenado, de ser escupido, de ser de alguna manera exhibido para encima luego llegar a una cruz y desde la cruz la muerte. Entonces, no es que lo que cuesta seguir a Cristo, como dijo alguien, lo que cuesta el evangelio, no cuesta. Lo que nos cuesta a nosotros es dejar una falsa cultura para obtener la libertad de un nuevo acta de derechos, de decretos. Lo que nos cuesta es nosotros entrar en arrepentimiento. Sé que esto es muy confrontante, pero necesitamos entrar en arrepentimiento, iglesia. Necesitamos entrar en un tiempo de decir, a ver, basta de vivir limitados en esto. No digo en plata, no digo en tu mente, no digo en tu matrimonio, pero sí lo digo en tu economía. Necesitas establecer grandes empresas porque las tienen los impíos y los justos viven por un sueldo. Matrimonios, ¿cuántos discípulos de matrimonios tienes? Hijos, ¿a cuántos hijos más estás criando, modelándolos a través de tus hijos? Entonces, ahí vemos nosotros que trabajo para mi propio reino y no trabajo para el reino de Él. Escrito está, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Cuando entramos a hablar acerca de las victorias de Jesús, que hemos hablado acerca de las batallas o de la guerra espiritual que vivió Jesús, que lo quisieron matar, que lo buscaba el diablo, que lo tentaba, bueno, y ahí entramos a ver el ministerio que tiene la liberación. Ahora estamos en la victoria de Jesús, estamos viendo ya lo que ya Él terminó. Bueno, ahora nos toca a nosotros simplemente por fe llegar a su gracia. Por fe llegar a creer lo que Él hizo por nosotros. Ya me está quedando poquito tiempo. Pero va a ser importante que nosotros, al hablar de libertad, yo necesito que mi mente se expanda. Bueno, yo voy a entrar en una guerra espiritual porque voy a tener que deshacer aquello que sé para aprender aquello que no sé.
Necesito arrancar la manera de ver las cosas para ver lo que aún nunca he visto. Es como alguien dijo, y bueno, tírate a la pileta y vas a ver que vas a nadar, vas a ver que vas a salir del otro lado. Amado, la gente ni siquiera han experimentado con ellos una nueva vida o sensación de cosa, o no han experimentado el poder vivir como hijos de Dios, sino siempre ligados a un mundo de gobierno natural, y no ha experimentado la gente a vivir en paz. Porque si dicen aumentó el combustible, ya los ve haciendo cola en la YPF para ver si pueden llenar el tanque por 2,50 pesos que sube. Entonces no ha habido paz en los hijos de Dios. Dicen crisis y llenamos la heladera de carne, de arroz, de aceite, porque parece que nos vamos a quedar sin nada mañana. Entonces nunca se rasgó el velo de enfrente de nuestras narices, nunca se anuló ningún acta de nuestra mente y en nuestros ojos, porque lamentablemente el espíritu que hay dentro de nosotros no es precisamente el espíritu de libertad. Y necesitamos nosotros entender fundamentos para luego entrar en la libertad, porque orar y decir, Padre, yo renuncio, como todas las iglesias han renunciado a un montón de cosas, 25.000 cosas han renunciado, pero al otro día las vuelven a practicar. Entonces renunciaron a muchas cosas, pero en la vida natural siguen viviendo lo mismo, siguen limitados. Y la idea de Cristo Jesús es que su sangre sirva para algo, que el haber muerto en la cruz del Calvario, que sirva para algo. Entonces él dijo, yo lo he anulado, los decretos, pero necesito que ustedes lo crean, que a ustedes se les revele algo. Amado, empezar a hablar de la libertad, empezar a hablar de la liberación, de la mente, de los oídos, cómo es la relación. Mire, yo les voy a contar un secreto. Cuando nosotros éramos muy jovencitos con mi señora, peleábamos, éramos celosos, discutíamos, había berrinche, había inmadurez, había llanto, había grito. Se imagina, chicos jovencitos, y como le ha pasado quizás a muchos. Pero llegó el momento en que veíamos como, y hasta allá después ya éramos pastores, y algunas cosas seguían igual. Y resulta que después veíamos que el hermanito estaba mal con la señora, que había berrinche, que había inmadurez, que había celo, que había esto. Y nosotros empezamos a entender de que, a ver, pastores, nosotros impartimos. Y al impartir, lo que vivíamos en casa lo vivía la gente allá atrás. Yo le abro mi corazón muy fuerte esto para mí. Pero es necesario de que no hagas que tus hijos, que tus vecinos, que en tu ciudad vivan lo que tú vives. Porque eres pastor de tu casa, eres pastora de tu casa, eres pastor de ese barrio, eres pastora de ese barrio. No te asombres de tus vecinos que vivan berrinche. Simplemente dile, Señor, yo me arrepiento por los berrinches que hay en casa. ¿Por qué? Porque yo imparto. Ay, en los vecinos les están robando. Padre, arranco de mi mente el espíritu de robo. Primero a ti. Arranco de mi vida el espíritu de robo o de ladrón. De mi boca, de mi mente, de mi corazón. ¿Por qué? Porque hasta en el barrio está cayendo. Y amado, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde en mi casa hay miedo, hay susto, y ya está agarrando hasta los vecinos. Amado, el diablo está entrando por el barrio, por la familia, por la casa. ¿Por qué? Porque hay una guarida donde puede entrar. Amado, cuando yo huelo pecado a kilómetros, no tiene que ver con mi barrio. Tiene que ver que en mi barrio haya libertad. Tiene que ver con que en mi ciudad tiene que haber libertad. Amado, la liberación, dije, es salvación. Y la salvación es liberación. La liberación es salvación. La salvación es liberación. La salvación de mi ciudad. ¿Cuál es la salvación de mi ciudad? Es que la gente entienda que hay un Salvador, que la gente entienda que hay alguien que puede liberar y sanar la mentalidad escasa, limitada, pigmea, chata,
Entonces, cuando nosotros entendemos, vamos a ver algunos niveles de liberación, vamos a ver cómo arrancamos con eso, porque ya me metí casi en materia de libertad y de salvación, de liberación, y esto va a tener que ver con que nosotros vamos a entender primero lo personal. Cuando entendemos lo personal, vamos a entender muchas cosas desde la emoción. Vamos a entender cosas que suceden a veces en nuestra mente, vamos a entender cosas que a veces suceden en nuestro corazón y a veces se ha tornado como una cultura de manejarnos, de ver así, de hablar de esa manera, de movernos en esos aspectos, de tener ciertos caracteres, de movernos simplemente en la que nosotros sabemos y nunca escuchamos, no aprendemos que los demás también pueden aportar, porque es la misma familia, es una misma casa, pero a veces simplemente el único que aporta soy yo. Y es importante que yo no tengo la bolita de cristal, mi señora también tiene derecho a aportar, mis hijos tienen derecho a decir, a ver, pa, esto es así, yo lo veo de esta manera y yo necesito aprender a escucharlo para también aceptar de que mi mente se puede expandir. Y digo, claro, la tecnología ahora es otra, yo entiendo bien poco, y necesito a veces humillar mi pensamiento de entender de que si no estudié, no estudié, si no sé, no sé, si no llegué, no llegué. Entonces vamos a dar gracias al Señor, porque se va a transformar en una guerra espiritual nuestra manera ahora de proceder. Vamos a orar al Señor diciéndole, Señor, si rasgaste el velo, yo me quiero meter ahí adentro. Porque si antes una vez al año se metía un sumo sacerdote para poder experimentar tu presencia, Padre, ahora todos los días yo puedo entrar a tu presencia y pedirte perdón, porque antes entraba una vez al año el sumo sacerdote para ser expiados los pecados de todo un pueblo, pero hoy todos los días podemos venir y arrepentirnos delante del Señor. Hay actas que necesitan ser anuladas en mi corazón, en mi mente, ya fueron anuladas, pero ahora necesitan ser anuladas en mi mente. A ver, ¿cómo puedo ver mejor? Porque yo hasta ahora vi hasta acá. Entonces, donde abrimos nuestro corazón y decimos, a ver, yo he pensado siempre esto, ¿cómo lo ven ustedes? Hacer una reunión en la casa con los hijos, no importa si tienen 3 añitos, si tienen 5 añitos, preguntarles, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece que pudiéramos comer? Y capaz que la criatura quería comer, no sé, arroz con leche. Bueno, qué rico. Pero yo quería comer otra cosa. ¿Y por qué no comiéramos arroz con leche? ¿Sabe? A veces nosotros necesitamos entender de muchas cosas. Bueno, Padre, quiero orar en esta mañana dándote gracias, dándote gracias. Gracias, Señor.